nos acusan o no están acusando, bueno, muchos predicadores que predican sobre predestinación y los que no predican sobre predestinación nos acusan de que los predicadores de la predestinación son calvinistas. No lo soy, yo digo contrario. Sin embargo, los calvinistas creen en la teología. Todos los que creen en la teología no son predicadores de la predestinación en su contenido. Por eso tenemos una nota bíblica para contradecir, contrarrestar a las mentes teológicas, aprovechando la oportunidad para decirles también que yo particularmente, yo no soy calvinista. Es al contrario, porque los calvinistas, yo vuelvo a decir, que no creen en la predestinación en su contenido, porque creen en la teología. Entonces, que vamos a escuchar, vamos a hablar con ustedes acerca de una nota bíblica que nosotros sacamos. La teología no puede ayudarnos a entender este misterio de la teología no puede ayudarnos a entender este misterio de la predestinación. Escuchen bien, la teología no puede ayudarnos a entender este misterio de la predestinación. ¿Sigue? Lógicamente hablando, los calvinistas no creen realmente en la predestinación. Los calvinistas no creen realmente en la predestinación. En todo su contenido. En todo su contenido. Sí, creen una parte, pero no doble. Porque ellos buscan su justificación espiritual. Porque ellos buscan su justificación espiritual. O intelectual. En la teología. La cual no es compatible con la predestinación. Que tiene su dependencia total de Dios. La teología tiene su dependencia total de Dios. Sin recursos humanos o naturales. Es decir, la teología es un recurso humano. La predestinación no. Entonces, su recurso proviene totalmente de Dios. Son recursos divinos. La predestinación es la revelación de Dios. Entonces, estamos definiendo qué es la predestinación. La predestinación es la revelación de Dios. Sin embargo, la teología es una búsqueda intelectual. Acerca de Dios. Por medio de las ciencias naturales. Las cuales provienen del árbol. Del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, es que estas ciencias, porque son naturales, de las cuales encontramos la teología, cuya guía intelectual es el libre albedrío, cuyo guía intelectual de la teología es el libre albedrío. Entonces, el uso del libre albedrío en la dispensación de la gracia es una violación de las normas espirituales de dicha dispensación. Esta dispensación de la gracia no puede ser entendida por las reglas de la teología. No puede ser entendida
vida por las reglas de la teología, por causa de su naturaleza humana. por causa de su naturaleza humana. La dispensación de la gracia La dispensación de la gracia es espiritual. es espiritual, hermano. Sin embargo, la teología es natural. Es natural. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Es muy importante esto, porque nos están acusando de que son calvinistas, la otra fuente teológica o filosófica, sí que todos somos calvinistas. Yo no lo soy, hermano. Por gracias a Dios no lo soy. El Señor me abrió la mente espiritualmente hablando, y me hizo ver entonces la verdad, o me hizo entender la verdad. Escúchame. Leamos las enseñanzas de Pablo acerca de la sabiduría humana. Acerca de la sabiduría humana, cuya representante actual es la teología. Cuya representante actual es la teología. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios o Santo. Escucha bien. Es decir, que el hombre natural, la mente teológica o cualquier otra ciencia que es natural que es natural también, no puede entender las cosas del Espíritu Santo. Porque para él son locura. Entonces, para eso la predestinación es una locura. La predestinación espiritual, yo vuelvo a decir, y las ciencias naturales, incluida la teología, son naturales o son humanas. Y no las puede entender. Entonces, que el hombre animal, la mente natural no puede entender la cosa espiritual, que es la predestinación. ¿Por qué se han de discernir espiritualmente? Porque se han de discernir espiritualmente, no naturalmente. Y yo no puedo coger entonces conceptos, normas humanas, naturales, para interpretar cosa espiritual, la cual proviene directamente del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 1:25. Primera de Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, que cualquier cosa que es insignificante Dios usa es más fuerte que los significantes del mundo. Es decir, que los grandes teólogos son los letrados, son los filósofos, son los hombres de gran capacidad intelectual. Lo que Dios hace, los hace al inverso. Escoge los más pequeños, los más rechazados de la sociedad, para confundir a los más grandes. Es decir, que la teología, el resultado de la teología es buscar los hombres los más letrados para ensalzar entre su personalidad delante de los hombres y hablar cosas filosóficas de alto nivel. Sin embargo, Dios ha elegido pescadores que no tienen educación, hombres culturales, entonces como hombres de diferentes escalas sociales, y para llevar su evangelio delante de los grandes, siendo hombre de poca educación, y también hombre de gran educación, de mucha educación, que se consideran como débil, como necio. Como Pablo dice, todo él consideraba grande, ahora para ganar a Cristo es un pedazo de lodo para él. Versículo 26. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, sabios según la carne. Oye bien, que no sois muchos sabios según la carne. Los sabios entonces teólogos, los sabios agrónomos, los sabios filosóficos, los sabios de todos los niveles sociales, pero no sean, porque entonces este mundo, esta sabiduría humana no entiende la cosa de Dios, la cual fue predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Ni muchos poderosos, ni muchos ni muchos nobles,
Versículo 27. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo. Sino que lo necio del mundo. Escogió Dios. Escogió Dios. Para avergonzar. Para avergonzar. A los sabios. A los sabios. Y lo débil del mundo. Y lo débil del mundo. Escogió Dios. Escogió Dios. Para avergonzar. Para avergonzar. A los fuertes. A los fuertes del mundo. Versículo 28. Versículo 28. Y lo vil del mundo. Y lo vil del mundo. Y lo menospreciado. Y yo lo menospreciado. Escogió Dios. Escogió Dios. Y lo que no es. Y lo que no es. Para deshacer lo que es. Y para deshacer lo que es. El Dios es todo lo contrario entonces de las normas humanas, de las normas naturales. Y cuando vamos entonces de aquí, de donde vamos de arriba para abajo, Dios va de abajo para arriba. Entonces siempre las cosas de Dios chocan con las cosas del mundo. Ahora, cuando hermano tú vienes con una mente teológica para interpretar la cosa espiritual, entonces tú vas a chocar. Porque entonces ahí ninguna norma, ninguna regla teológica puede entender la cosa espiritual que aparece bajo de la bandera de la predestinación. Con la predestinación no necesitamos nada humano, porque la mente de Cristo la tenemos. ¿Sigue? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Así, hermanos en Cristo Jesús. Así, hermanos en Cristo Jesús. Los que son llamados conforme a su propósito. Los que son llamados, ustedes que son llamados conforme a su propósito. A nosotros que consideren como necios y viles del mundo. A nosotros que ellos consideren como necios y viles del mundo. Si tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo. Esta nos basta. Esta nos basta. Ahí tenemos de todo. Ahí, hermano, tenemos de todo. Ahí no cabe teología. Ahí, hermano, no cabe teología. La cual es un elemento natural. La cual es un elemento natural. Es decir, es un enemigo número uno de la doctrina de la gracia. Es un enemigo, la teología es un enemigo número uno de la doctrina de la gracia. Que aparece bajo de la bandera de la predestinación. Que aparece abajo de la bandera de la predestinación. El libre albedrío. El libre albedrío. Por medio de la teología. Por medio de la teología. Trae la discriminación. Trae la discriminación que intelectual, social y económica. Trajo la división de clases dentro de los templos. El mismo libre albedrío, a través o por medio de la teología, trae la división de clases dentro de los templos. Sin embargo, la gracia trajo fraternidad. La gracia trajo fraternidad. Internacionalismo. Internacionalismo. Un cosmopolitismo. Amor. Igualdad. Armonía. Entre los hermanos. Que están convencidos. De que éramos todos pecadores. Culpables. Lejos de Dios. Muertos espirituales. Y son revividos. O somos revividos. Y justificados. Glorificados. Por Dios en Cristo Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermano. Recuerda, hermano. Recuerda eso. La teología es enemiga de la doctrina de la gracia. La teología depende entonces del conocimiento humano, de la búsqueda intelectual humana. Pero la predestinación depende totalmente del recurso divino, directamente de Dios, del cielo. Uno de la tierra es la teología, otro del cielo es la predestinación. Así, nosotros los predicadores de la predestinación no somos calvinistas, porque muchos calvinistas, un porcentaje mayor de ellos, cree en la teología, y nosotros no creemos en la teología. La teología entonces hace enaltecer a la gente.
piensan entonces que yo soy, entonces uno es más grande que otro. Ellos están adorando a los teólogos en las iglesias. Porque uno piensa, entonces Cristo los llamó porque por ser filósofo, por ser grande, por su cultura, por su nación, o por su raza, por su capacidad intelectual o económica, por su buen servicio a la sociedad. Y otros, nosotros que creemos en la predestinación a través, entonces, por gracia, sabemos que todos éramos pecados. Todos, entonces, todos éramos lejos de Dios, muertos en cuerpo y espiritualmente, revividos otra vez, entonces, por Cristo Jesús, por Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Volvemos a decir, amén.